Hola, ¿qué tal amigos de Dirmedal? Buen día, mi nombre es Ingrid Silva y una vez más estamos en lado de las entrevistas con expertos que tanto necesitamos y que tanto les agradan para conocer la importancia de distintas enfermedades muy importantes y en esta ocasión en el contexto de un día que se aproxima, que ya ahorita platicaremos, que también es muy importante. Entonces, el día de hoy tengo el gusto y el honor de presentarles al doctor Edgar Iván Bravo Castro. Él es urólogo oncólogo. Es secretario de Educación de la Sociedad Mexicana de Urología y jefe de trabajo de cáncer de próstata de la Confederación Americana de Urología. Actualmente también es médico urólogo en Star Médica Lomas Verdes en la Ciudad de México y bueno, como parte de su formación profesional, tiene una maestría en didáctica en ciencias de la salud por la Universidad de Anáhuac del Norte de la Ciudad de México también. Cuenta con una alta especialidad en urología oncológica por el Instituto Nacional de Cancerología y también por la Universidad Autónoma de México. También tiene la especialidad en urología por la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, Universidad del Ejército y Fuerza Aérea de la Ciudad de México. Voy a dejar un poco hasta ahí, doctor, para que usted también nos platique un poquito, porque bueno, podríamos continuar porque tiene una trayectoria bastante amplia y destacada. Entonces, sin más que decir, aquí está con nosotros el doctor Edgar Iván. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias por la invitación y es un placer siempre estar con ustedes. Gracias, doctor. Y para comenzar nuestra entrevista, nos gustaría partir de lo más básico, digamos, ¿no? Porque no es sencillo. Y primero para entender, doctor, ¿qué es el cáncer? Normalmente el cáncer es una enfermedad que se caracteriza por un crecimiento acelerado de células, el cual es anormal. Normalmente sabemos todos nosotros, eh, habitualmente sabemos que las células tienen como una tasa de crecimiento muy programado, dependiendo del órgano, dependiendo del sitio. Sin embargo, cuando este crecimiento es un crecimiento que no se encuentra programado, que incluso se acelera, o que se evaden algunos mecanismos de seguridad, que es que la muerte celular también, que mantiene en equilibrio la producción de células y la muerte de las células. Cuando este equilibrio se pierde y, por ejemplo, esos mecanismos de muerte celular dejan de existir, empieza a existir un crecimiento desmedido de las células, que puede ocurrir pues, en cualquier órgano. Y normalmente a eso normalmente nos llamamos, bueno, se va a representar como un tumor, como un crecimiento maligno, como un cáncer. Gracias, doctor. Y en ese sentido, ¿cómo explicarle a los pacientes el cáncer de próstata, que es el tema ahorita central en nuestra entrevista, doctor? El cáncer de próstata es un crecimiento, es una enfermedad que se caracteriza por el crecimiento de un tumor maligno en la glándula prostática. La próstata, creo que es importante saber que es una glándula que se encarga de generar parte del líquido seminal para poder, obviamente, que lleva a los espermatozoides. Normalmente la próstata está por debajo de la vejiga y normalmente va por la uretra, que es el conducto por donde orinamos, va por dentro de la próstata. Entonces realmente es una glándula que tiene una función muy, muy bien determinada. Sin embargo, cuando existe un crecimiento de un tumor en esta glándula, es cuando hablamos de algo que se llama cáncer de próstata. Gracias, doctor. Y bueno, en ese sentido, ¿cuáles son las pruebas para detectar cáncer de próstata, doctor? Normalmente dentro de las pruebas que existen, primero es la realización de un estudio que se llama antígeno prostático específico. ¿Qué es el antígeno prostático específico? Es una sustancia, es una glucoproteína que secreta completamente la próstata, que también tiene una función eh, productiva, específicamente, digamos, cuando el semen es eyaculado, sale como un coágulo. Entonces, el antígeno prostático lo que hace es hacer más líquido ese semen con la finalidad que los espermatozoides puedan llegar y generar toda la parte de la reproducción. Bueno, normalmente cuando tenemos pacientes como con presencia de síntomas como el dolor óseo, fracturas vertebrales, pacientes que llegan sangrando de la orina, o incluso pacientes que tienen problemas para poder orinar, a veces hablamos de una enfermedad avanzada. Entonces,
Es importante que todos nuestros pacientes, que todos nuestros hombres sepan que no necesariamente el cáncer de próstata va a generar temprana. Y eso toma mucha relevancia en que tenemos que estar realizando siempre pruebas de detección dirigidas a descartar la presencia o la sospecha de un cáncer de próstata por medio del antígeno prostático. Y respecto a la prueba de antígeno prostático, justo algo que hemos escuchado mucho, ¿no? Y que genera mucha resistencia a que los hombres acudan al médico, es que es dolorosa, que es incómoda. Realmente, doctor, ¿cómo es la prueba y qué consejos le daríamos a los hombres para que pues conozcan cómo es y no tengan esa resistencia? Que básicamente consiste en tomar una muestra sanguínea del brazo que dura 1 minuto la extracción de esa muestra sanguínea. Pues probablemente el dolor más importante va a ser el piquete que se da para extraer la muestra. Y después esta muestra es analizada en un laboratorio, normalmente en un lapso de 3 a 4 horas, y ya se tiene un reporte sobre este resultado. Entonces, realmente es algo que no afecta en nada y es una prueba relativamente sencilla. Ahorita que nos platicaba de los síntomas avanzados de la enfermedad, ¿hay algunos síntomas que puedan indicar que hay un riesgo de cáncer de próstata de manera temprana o tendría que cumplir con cierta periodicidad para acudir, por ejemplo, con un urólogo o con otro especialista? ¿Ahí cómo podríamos detectar de manera temprana, doctor? ¿Cuál es la recomendación? A partir de los 40 a 45 años debería ser la primera visita con un neurólogo, que debe consistir siempre en la realización de un antígeno prostático y muy probablemente la palpación de un tacto rectal. Sin embargo, ¿qué tan periódico debe ser esto? Casi siempre recomendamos que cada año debe de hacerse esta revisión, cada año debe estarse haciendo un antígeno prostático para estar monitorizando estos niveles y estar en posibilidades de detectar de forma temprana una enfermedad que potencialmente es curable. Eso también es algo que deben tener claro todos nuestros pacientes, todo nuestro público, es que el cáncer de próstata detectado en una etapa temprana se cura. El cáncer es curable siempre y cuando sea detectado de forma muy temprana. Doctor, ¿por qué da el cáncer de próstata? Normalmente el cáncer de próstata es una enfermedad multifactorial. Está relacionada primeramente con la edad, donde sabemos que el pico máximo de incidencia que encontramos es a partir de los 63 a 64 años. Sin embargo, vemos a los pacientes que empiezan a desarrollar mayor riesgo de enfermedad a partir de los 55 años. Entonces, va a ser muy difícil encontrar a un paciente menor de 40 años con un diagnóstico de cáncer de próstata. Entonces, es por eso la finalidad que a partir de los 40 años los hombres nos debemos revisar. La edad es esa parte. La otra parte multifactorial también pareciera que la dieta tiene que ver mucho, el no llevar una dieta sana, el llevar una vida sedentaria, pareciera que genera factores proinflamatorios a nivel celular, a nivel molecular incluso, y esto hacer una transformación celular y bueno, generar en ese momento una transformación de células a una célula completamente maligna. El tabaquismo, aunque es cierto que no es un generador directo de cáncer de próstata, sí es un potenciador y es un desencadenante. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado y tratar de decirle a los pacientes, pues tratar de disminuir el consumo del tabaco. Y finalmente, algo que está tomando muchísima, muchísima relevancia es la parte genética. Aunque es cierto que el cáncer de próstata no es una enfermedad hereditaria, no es si mi papá tuvo, yo voy a tener cáncer de próstata, no es con ese tipo de herencia, pero sí es un factor que aumenta el riesgo relacionado o comparado con otro hombre que no tiene factores, que no tiene familiares con cáncer de próstata. Esto quiere decir, si yo tengo un papá con cáncer de próstata, yo tengo hasta el doble de probabilidad de tener un cáncer de próstata comparado con alguien que no tiene un familiar con cáncer de próstata. Si tuviera hasta un abuelo, papá, abuelo con cáncer de próstata, el riesgo puede aumentar hasta el triple. Entonces, ¿por qué? Porque probablemente a nivel familiar se pueden llegar a compartir ciertos genes, ciertas fallas en genes que ya se sabe, ya conocemos, específicamente BRCA1, BRCA2 y ATM, que son los genes que se han encontrado que hay cierta relación. Entonces, puede existir este factor aumentado en el riesgo de tener cáncer de próstata. Entonces, pues aquí todavía toma más relevancia en que si tengo algún familiar con cáncer de próstata, pues debo ser más incisivo en estarme revisando de forma anual.
hablar un poco de a lo que tenemos acceso, ¿no? En el tema de salud pública. Doctor, ¿hay algún programa específico para prevención, por ejemplo, para alguna etapa de cáncer de próstata? No sé, que a lo mejor esta prueba de antígeno prostático sí la hagan en los servicios de salud pública. En ese sentido, ¿cómo estamos, doctor? En ese sentido, falta mucho acerca de política pública. Desafortunadamente, los hombres, la parte de campañas nacionales, los hombres fuimos vistos durante muchísimos años y esto ha generado que los números de cáncer de próstata sea un tumor el tumor más frecuente en hombres después del tumor de piel. Y esto habla del problema de salud pública. Afortunadamente, en el caso de las mujeres, las campañas de cáncer bicuterino, cáncer de mama, hicieron gran eco desde hace más de 20, 25 años y bueno, impactaron realmente en la incidencia, en el pronóstico de la enfermedad. Aquí no, aquí desafortunadamente seguimos diagnosticando cáncer de próstata de forma tardía. Y mucho es obviamente por la idiosincrasia que tiene el paciente, la falta de educación probablemente que pueda llegar a tener el paciente, porque nadie le dice que tiene que revisarse, nadie le dice que tiene que tomarse un antígeno prostático. Pero, pero también pareciera que es nuestros médicos, nuestros médicos de primer contacto, pareciera que también no están concientizados en que a partir de los 40 años, de forma profiláctica, a todos los hombres se les debería enviar un antígeno prostático al menos para poder documentar estos niveles y poder revisar y poder hacer una referencia temprana al urólogo en caso de que haya niveles alterados. Es un estudio sencillo, está en todas las instituciones de salud pública, es en todos los hospitales, todas las instituciones de seguridad social que tenemos en México. Esa prueba es accesible completamente. Y bueno, existen campañas, por ejemplo, para aquellos pacientes que no tienen seguridad social específicamente. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cancerología hay un programa que se llama Opus. Este programa da cierto acceso para detección temprana para cáncer de próstata en aquellos pacientes que no tienen ya sea IMSS, ISSSTE o algún otro servicio de seguridad social. Realmente el acceso para poder hacer estas pruebas es relativamente sencillo. A veces depende más de que tanto el paciente no sabe que deberían hacérsela, el paciente no pide que se la hagan, y obviamente también el médico de primer contacto probablemente también desconoce que debería estar haciendo estas pruebas. Ponernos justo un poquito también del lado de los pacientes y de los hombres. Quisiera que imagináramos un poquito este camino, ¿no? Que tienen por delante los hombres que son detectados de cáncer de próstata, ¿no? Digamos, el día de hoy un hombre se levanta con alguna molestia, acude al médico, recibe el diagnóstico. ¿Qué es lo que sigue para el doctor? Normalmente, dentro del diagnóstico que se tiene que hacer en sus pacientes, una vez que un paciente tiene la elevación del antígeno prostático, este paciente se debe realizar una biopsia de próstata, que es tomar muestras con una aguja bajo anestesia de las diferentes zonas de la próstata con la finalidad de poder realizar un diagnóstico de cáncer de próstata. Normalmente cuando hacemos un diagnóstico de cáncer de próstata es completamente histopatológico. No por un antígeno prostático podemos detectar un cáncer de próstata. Siempre necesitamos una muestra de próstata para poder decir que el patólogo diga que tiene cáncer de próstata. Una vez que se hace esto, normalmente el médico debería estar realizando estudios como tomografía, como un gamagrama óseo, que son estudios que tratan de evaluar la extensión de la enfermedad, qué tan avanzada está la enfermedad. Una vez haciendo esto, el médico, el urólogo, puede hacer un plan de tratamiento que puede ir desde la cirugía, que se llama prostatectomía radical, desde la radioterapia, que es darle radiaciones a la glándula con la finalidad de controlar el tumor. A veces cuando desafortunadamente encontramos lesiones muy avanzadas, pues sí, dar tratamiento en ocasiones con nuevos medicamentos tomados, incluso en algunas combinaciones con quimioterapia, con la finalidad de controlar la enfermedad. Y bueno, creo que el hecho de utilizar estas nuevas herramientas de diagnóstico de forma más temprana nos da la posibilidad incluso de vigilar a algunos pacientes con cáncer de próstata de bajo grado y en algunos pacientes también ofrecerles nuevas terapias alternativas que se están dando a la cirugía, como cuáles, como las terapias ablativas, como las terapias focales, en las que únicamente se congela el sitio del tumor para poder controlar la enfermedad. Esto no todos los pacientes son candidatos y es por eso en que de forma más temprana se pueda diagnosticar la enfermedad, voy a tener un abanico mucho más amplio de tratamientos. Para finalizar,
algunas recomendaciones que demos a los hombres que todavía no tienen un diagnóstico, a los que ya lo tienen, en general a la población masculina, doctor, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra Cáncer de Próstata. Así es. Yo creo que aquí la recomendación más importante es que deben revisarse. Deben saber que a partir de los 40 años deben visitar a un urólogo, deben tomarse el antígeno prostático. Probablemente hay muchos que no van a querer hacer un tacto rectal, pero al menos tomarse un antígeno prostático a partir de los 40 años creo que nos da la base para poder planear un diagnóstico temprano. Creo que otra parte importante que está en nuestras manos también es cambiar nuestro estilo de vida, mejorar nuestra dieta, bajar de peso, llevar un estilo de vida mucho más saludable, hacer ejercicio, que ha demostrado que puede impactar en la parte de disminuir un poco el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y para aquellos pacientes que tienen cáncer de próstata, aquellos pacientes que están bajo tratamiento, pues decirles que al final del día existen diferentes opciones de tratamientos. El tener cáncer de próstata e incluso una enfermedad avanzada, pues no es condenarlos a la muerte, simplemente es darles opciones diferentes de tratamiento con la finalidad de que estén en control. Y aquellos pacientes que ya tuvieron cáncer de próstata, pues bueno, simplemente nunca perder el seguimiento. ¿Por qué? Porque el tumor puede volver a regresar. Hasta 10 años después de que fueron tratados, puede volver a regresar. Entonces, aquí es el tip más importante, pues es nunca perder el seguimiento para poder detectar de forma temprana también si hay una recurrencia de la enfermedad. Gracias, doctor. Un mensaje final que quisiera dar a nuestra audiencia que considere importante, relevante. Sí, creo que los hombres debemos ser más conscientes de nuestra salud. Eh, Afortunadamente, cada vez más hombres, incluso muchos hombres jóvenes, acuden de manera voluntaria a la revisión con un neurólogo. Creo que esta percepción, esta mentalidad, esta educación va cambiando hacia las mentalidades más jóvenes, donde saben que deben acudir con un neurólogo. Eh, yo sé que muchas mujeres nos ven. La verdad es que también sigo viendo que muchos de mis pacientes llegan pues porque la esposa, porque la nieta, porque la hija es quien lo lleva. Entonces, ¿por qué? Porque nuestras mujeres normalmente están más acostumbradas a hacer están más educadas en la parte de hacer profilaxis, de hacer revisión con el ginecólogo. Entonces, pues externarle a todos aquellos que tienen hermanos, papás, abuelitos, pues que tienen que acudir a revisión por el urologo.